Bien. Entonces, no se está abriendo mis archivos, no sé qué pasó. A ver, cerremos de nuevo. Mm, No está sirviendo. Ok, perdí todos mis archivos. Es un gran problema. Bueno, el... manejémonos con la pizarra de acá, entonces. A ver, entonces... compartamos un segundo solamente para ubicarnos. Perdón la demora, pero realmente no me esperaba que mi computadora deje funcionar. Ok. Entonces, solamente para ubicarnos un poco mejor. ¿Qué significa todo esto? Que ya tuvimos un ingreso, ¿no es cierto? Ya hicimos una serie de acuerdos iniciales, definimos el problema, determinamos el modelo de investigación y generamos nuestra propuesta y nuestro contrato. Ya hicimos la recolección de los datos, hicimos nuestro diagnóstico. Si es que el problema no estaba bien definido, pues repetimos algunos de los pasos. Pero si es que sí está bien definido, que es lo que hicimos, pues vamos ya al proceso de retroalimentación, que es lo que vimos la semana pasada. Y aquí es donde nos quedamos. Entonces, una vez ya retroalimentados, pues es momento de empezar ya al fin con la intervención. ¿Ok? Entonces, en la intervención hay algunas cosas que tenemos que conversar. En el formato que les pasé en el Excel, básicamente tienen una forma de unir ahí lo que habían hecho, ¿no es cierto?, con las intervenciones. Entonces, si tenemos problemas en área X, pues yo qué sé, tenemos problemas porque los vendedores no están lo suficientemente capacitados. Entonces, solución, capacitar a los vendedores. Y así. Sin embargo, eso es solamente como para bajar a tierra las actividades que vamos a tener, más no es una buena manera de planificar la intervención, ¿ok? Hay que planificar primero la intervención y con eso llenamos el Excel, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Entonces, el Excel es el producto final, no es nuestra planificación ni es lo que deberíamos llenar primero. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de la intervención? Primero, antes de esto, más bien, ya debe estar subido un video que se puso en el Facebook. Entonces, vamos a parar un ratito la clase, vamos a irnos a ese video para que puedan revisarlo y después de eso conversamos del video. ¿Ok? Entonces, nos vemos, dura 13 minutos, pónganle 15 en el caso de que alguien tenga un poco mal de internet. En 15 minutos, 11:40, estamos aquí de vuelta. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Ana Camila Torres, Sí, Leo. Bueno, cuéntame. yo creo que este video, o sea, no tiene nada que ver con con el funcionamiento que las organizaciones tienen, a lo menos aquí en nuestra ciudad. Creo también que esto de creer en el poder de los pequeños equipos es una creencia que todavía no se ha logrado aquí. A lo mejor, no sé, en empresas internacionales sumamente más grandes existe esta autonomía por parte de los trabajadores que pertenecen en ella. Algo que me llamó mucho la atención también era que no separa a las personas de diferentes equipos para tomar decisiones porque se vuelven procesos demasiado lentos, sino que más bien se encarga de crear grupos en los que hayan personas con las mismas habilidades para que los procesos sean más ágiles. Chévere, muchas gracias, Ana Camila. Eh,
A mí me recuerda un poco al video que les había mostrado de Ricardo Semler sobre, que hicieron el ensayo, recuerdan, sobre esta empresa que también tiene como muchísima apertura. Recuerden que la empresa de Ricardo Semler era una empresa chiquitita. Empezó con 50 empleados, una empresa chiquita en Brasil, que es una cultura también latinoamericana, también complicada, y terminó siendo una empresa de miles de personas con una filosofía completamente abierta. Entonces no es necesariamente, yo sé que suena casi imposible, pero no es imposible de aplicar en nuestras culturas. Más bien, la empresa de Semler es un ejemplo de que en Latinoamérica hay empresas pequeñas sí se puede hacer, no hace falta ser una multinacional. Eh, Pablo Barrera. Leo, o sea, lo que... Ah, pensé que quería que siga nomás. ¿Qué me Dime vas a tú, preguntar? qué te llevaste del video? O sea, bueno, no pude entender así al fondo porque no se me pudo hacer los subtítulos en español, pero bueno, lo que más le entendí, o sea, es lo que me gustó que decía este man, que en el 2014 se veían las reuniones así de las corporaciones como eran de Google, de Spotify, de Netflix, así que eran así grupos pequeños que recién estaban así como que por zonas de cargos y también influenciaba bastante los grupos banqueros, que cómo determinar y cómo poder meter a tu empresa algo así de grande para que esté a futuro o algo así súper bueno, algo súper grande como se volvieron ahora. Chévere, muchas gracias, Pablo. ¿Se acuerdan cuando De habíamos nada, Leo. visto Marce Espinosa? Dime tú. Profe, yo también quería comentar que, o sea, lo que yo entendí del video era que claro que es necesario, por ejemplo, dar opiniones, ser individuales, trabajar en equipo, pero así también exista un líder, pero que todo esto se puede dar también si es que todos dentro de la empresa estamos dispuestos al cambio, porque si no, si uno no da paso al cambio, entonces todo lo demás se puede ir truncando. Eso, Perfecto. profe. Muchísimas gracias, Marcela. Y de hecho lo dice en el video, ¿no? Este modelo no es para todos y de hecho muchas personas decidieron salir de la empresa. Entonces, realmente sí, o sea, no es necesario que todos se sumen, pero van a haber personas que no van a querer y definitivamente se van a querer ir. No sé si es que recuerdan o si es que puedan hacer un vínculo entre esto y lo que habíamos hablado al inicio del semestre con todo lo que es complejidad, fractales, redes, etcétera. No sé si tal vez le pueden hacer algún link entre uno y otro. Leo, Sí, Francisco. yo me acordé del el video que vimos sobre cómo preparar la tostada Ya, y eso chévere. tenía que ver con el caos y todo. Y justo ellos decían que juntaban a grupos de personas, ¿no? Y que con ideas individuales no salían muchas cosas buenas, pero cuando juntaban todos en esa pared gigante llena de post-its, era impresionante lo que había surgido. Igual aquí, o sea, con reuniones de grupos pequeños, todo lo que se puede generar, ¿no? Perfecto, exactamente. Y esa es justamente la manera de trabajar en realidades complejas. Recuerden que les había dicho cosas como que la dinámica fractal y de redes que genera tanta eficiencia y tanta, se llama la palabra, sinergia, se rompe con nuestras estructuras tradicionales. O sea, ponemos departamentos, ponemos muchos niveles jerárquicos, etcétera, etcétera. Entonces terminamos rompiendo estas dinámicas orgánicas y la solución que se encuentra, pues fácil. Simplemente lo que dice Francisco, ¿no es cierto? Ponerse a la gente a conversar en grupos pequeños y que la gente comience a dar muchas ideas. Y de esa manera comenzamos a generar muchísimo más organicidad y la gente comienza a producir mucho más. Mm, Pero hay algo, hay una pregunta sobre la que él está, la persona que expone, está dando vueltas y vueltas una y otra vez, que es básicamente el meollo del asunto de su exposición y es, eh, a ver, ¿alguien se acuerda cuál es la pregunta que él repite varias veces? Puede ser Leo el que estaba diciendo de que
para, o sea, para generar cambio, es necesario, o sea, olvidarte del pasado. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Gemma. Él lo plantea diciendo que estás dispuesto a dejar, ¿verdad? Y exactamente, David pone, what are you willing to give up? ¿Qué estás dispuesto a abandonar? ¿Verdad? Em, y es justamente eso, ¿verdad? El cambio significa abandonar cosas. Cada vez que quieres añadir em, una nueva actividad, nueva forma de hacer las cosas, una nueva tecnología, lo que sea, significa tener que abandonar cosas, salir de tu zona de confort, dejar las cosas que te han llevado hasta donde estás y que te tienen tan cómodo y tan feliz con tu trabajo para coger cosas nuevas. Y eso es súper complicado. Felipe, dime. Sí, justamente de esto, Leo. Es bastante interesante cómo se va produciendo este tipo de sinergia que usted menciona. Pero esto de la pregunta que hace el chico que hace la conferencia es dependiendo, por ejemplo, cómo la persona lo tome, porque, por ejemplo, está bien que una persona abandone ciertas perspectivas, creencias, bueno, lo que sea, para lograr algo mucho mejor. Pero hay muchas personas que confunden esta parte de abandonar una parte de sí mismo para adoptar la posición del otro, cuando no se debería tratar de eso, sino justamente dejar esa dicotomía de pensamientos en que lo mío está bien, lo tuyo está mal, o viceversa, sino crear justamente algo mucho mejor que las dos personas que pensaron. Creo que se te cortó. ¿O no? Sí, se me cuesta, Leo, pero bueno, eso era prácticamente. Ok, chévere. Sí, exactamente. Muchas gracias, Felipe. En estos modelos que está planificando la persona o que están proponiendo, ¿no es cierto? Estamos hablando de un modelo en el que es muy inclusivo en el sentido de que tienes muchas personas opinando y muchas personas diciendo cómo puedes crecer, porque generaste grupos de trabajo que se autoorganizan, ¿no es cierto? Y recuerden, también hablaba mucho de autoorganización. Al inicio del video colocan el video de este murmullo de aves que también les había mostrado varias veces yo, justamente llevando esta idea, ¿no? A esta idea de la autoorganización. Entonces, pasar de este paradigma del jefe y de la contrariedad de opiniones de yo tengo siempre la razón y vos no, a una idea de compartamos estas decisiones. Pero siempre va a haber un espacio en el cual tienes que salirte del modelo tradicional, ¿no es cierto?, de decisiones en un modelo súper estricto, el jefe es lo único que decide, y pasarte hasta el nuevo modelo, más abierto. Entonces, incluso si es que estás buscando un cambio muy abierto, ¿no es cierto? Igual, incluso ahí necesitas imponer cierto nivel de cosas. Y eso significa que van a haber, como tú dices, personas que no van a estar de acuerdo. Y son las que en este ejemplo, por lo menos en el video, estuvieron inconformes y se salieron de la empresa. Entonces, tarde o temprano, sí va a pasar que van a haber personas que estén contrarias. Y es justamente de eso lo que vamos a conversar hoy día, de la parte de la intervención y de esta resistencia al cambio y de los problemas que genera. Entonces, bueno, ya hablamos más que nada de la resistencia al cambio en la sesión anterior, pero más que nada los problemas que genera. No sé qué está pasando con mi computadora que está comportándose un poco loca. Se ven cosas raras ahí, extrañas en la pantalla. Me disculpan, se están moviendo los cuadrados de manera rara. Bien, entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Vamos a hacer un pequeño gráfico. La otra vez les decía que podemos ver nosotros el proceso de cambio dentro de una matriz, ¿verdad? En la que tenemos el tiempo y tenemos la eficiencia de la empresa. Y tenemos un estado inicial, que digamos que está aquí, y queremos llegar a un estado final.
Es decir, queremos hacer que la eficiencia crezca de aquí hasta acá, ¿verdad? Y para eso tenemos este tiempo de aquí. Eh, entonces, suena fácil, suena a cosa de que hay que llevarles solamente pasito a pasito, ¿no es cierto? Hacia acá y se acabó. Y ese es todo el camino. Pero la verdad es que Lewin nos dice que no es tan sencillo. Eh, Él muestra que en realidad hay un proceso del cambio que es un poco distinto, que es un proceso en el cual la situación inicial está avanzando normalmente, ¿verdad? Tenemos una eficiencia que va más o menos a ese nivel, y el momento en el que metemos el cambio aquí, esa eficiencia inicial decae, ¿ok? La gente comienza a entrar en un espacio de caos, que es cuando toda la gente ve todo esto que tiene que abandonar. Entonces la gente entra en un proceso de negación, en un proceso de resistencia al cambio, no sabe cómo hacer las cosas, está en un proceso bastante caótico. Recuerden, el caos siempre estaba aquí, siempre estaba, porque el caos siempre está en un sistema organizado. Pero es que como que nosotros levantamos la tapita y de repente comenzamos a ver todo ese caos que lo comenzamos a vivir más directamente. Entonces, lo que nosotros como personas estamos generando la intervención, lo que tenemos que hacer es administrar ese caos para que la eficiencia vuelva y podamos establecernos en el nivel que queremos. ¿Ok? Entonces, siempre va a haber esta etapa de caída. Que es el proceso que es el efecto negativo del proceso de cambio. Entonces, nuevamente, ¿por qué se da esa etapa? Se da por falta, a ver, por desconocimiento, ¿verdad? Se da por resistencia, ¿no es cierto? Se da por la cultura que no quiere cambiar, básicamente. Falta de capacitación. Entonces, se quiere meter un cambio a la empresa, se quiere poner un nuevo software y la gente no usa. Y no tengo idea cuántas veces he visto este tipo de cosas. Necesitamos implementar un nuevo software para mejorar la eficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Meten el software nuevo, se gastaron literalmente cientos de miles de dólares y nadie usa. Siguen usando el Excel que usaban antes. Unas tablitas en Excel que ya tenían estructuradas y que son súper ineficientes, que son mal hechas, porque es lo que conocen. Entonces, ese proceso de cambio se detuvo y se quedaron ahí. Nunca pudieron llegar a crecer. ¿Ok? Entonces, el proceso de cambio no es recto, no es una línea como veíamos al inicio, ¿no es cierto? O como quisiéramos que sea, ¿verdad? No es esta línea así. Es más como esta especie de raíz cuadrada, ¿no? Primero hay caos y luego hay mejora real. Entonces nosotros tenemos que aprender a administrar esta etapa del caos. Si no sabemos administrar esta etapa de caos, no vamos a poder tener una buena intervención. Nuestra intervención se va a caer. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer para que la gente decida subirse a este proceso? Lo habían dicho también la semana pasada. eh, ¿Cómo hago, no es cierto, que la gente quiera trabajar conmigo? Y hablábamos de tener que generar una sensación de urgencia, ¿ok? Entonces, eso es lo que se llama el proceso de descongelamiento para Lewin, ¿ok? ¿A qué nos referimos?
Volvamos a esta raíz cuadrada. Pero voy a dibujarla de nuevo aquí abajo. ¿Ok? Entonces, la gente, más bien, pongamos solamente aquí. Aquí la gente está haciendo las cosas normalmente. Ahí, no pongamos todo para... Ya. Leo no se está viendo la pantalla. Está compartiendo, tal vez. Muchas gracias por esa información. Bien. Vamos a poner aquí, pongámosle como una más ancha. Eso. Entonces, este es el proceso que deberíamos tener, ¿verdad? Ya lo dijimos. Eh, entonces, hasta esta primera parte de aquí es lo que se llama la gente está congelada en sus funciones. Está estática. Sabe las cosas que hace, sabe cómo las hace, les gusta cómo se hacen. Entonces, aquí es básicamente lo que se podría llamar la zona de confort. ¿Ok? Ledwin le llama congelado. Está quieto, no se puede mover. ¿Ok? Está congelada la empresa. No porque no haga nada, simplemente porque no puede cambiar. Entonces, eh, hagamos una analogía, justamente con el hielo. Digamos que yo tengo una pieza de hielo, ¿no es cierto? En esta forma. ¿Ok? Yo no puedo transformar esto de aquí en otra forma así, eh, moldeándole esto de aquí. Podría cortarle trocitos y lo que sea, pero me voy a quedar con un trocito chiquitito. Para poder transformar este hielo de aquí en esta forma de acá, ¿qué tendría que hacer? Primerito. Derretir el hielo. Exactamente. Justamente eso. Entonces, primero, tengo este hielo congelado, ¿no es cierto? Si le corto no va a servir de nada, así que primero le derrito, se vuelve agua y luego lo vuelvo a congelar en la forma que deseo. ¿Ok? Entonces tenemos tres fases. O sea, tenemos, bueno, básicamente, bueno, sí. Tenemos el congelado inicial, la empresa está congelada, ¿no es cierto? Tenemos el descongelar y después de eso el recongelar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque queremos, iniciamos con la empresa aquí, queremos terminar acá y queremos que se mantenga estable. No queremos que vuelva a bajar. Entonces necesitamos volverle a congelar aquí. Esa es la idea. Entonces la empresa está congelada aquí y aquí iniciamos la etapa de descongelamiento. ¿Ok? Entonces, descongelamiento. Pues voy a cambiar un poco esto. Ok, ahora sí. Descongelar. Una vez que la gente ya está descongelada, ya se quiere mover, entonces ahora sí aplicamos el cambio verdadero. El cambio en sí mismo, o sea, el cambio en sí, el cambio real, que implicaría esta zona de aquí. Y luego tengo que recongelar. ¿Ok? Para que el cambio se vuelva estable. Si es que no se vuelve estable, la gente va a volver a sus costumbres anteriores tarde o temprano. Entonces, en esta etapa de descongelamiento es cuando la gente pregunta justamente qué voy a dejar, ¿no es cierto? ¿Qué voy a abandonar de todo lo que estoy haciendo? Y tenemos que hacer que la gente quiera abandonar sus viejas costumbres, ¿ok? Entonces, a ver, hasta aquí. Preguntas. O sea que esto sería como
una preparación para la intervención en todo caso, preparar a la gente para poder ya dar la intervención real. Básicamente, es más como generar un sentido de urgencia, la descongelación. ¿Ok? Generar como movimiento, como motivación al movimiento. ¿Ok? Em, entonces, ¿cómo hacemos eso? Quisiera mostrarles rápidamente. Bueno, no, esto es que te lo aviso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto de aquí? Pues tenemos que hacer tres cosas, básicamente. Em, a ver. Bueno, sí, sí. A ver, entonces, cómo hago este descongelamiento de aquí? ¿No es cierto? Porque a la gente le va a pasar mal. Como ya les dije, esto va a ser una salida de la zona de confort. Y eso significa que la gente no va a estar contenta. Entonces, ¿cómo hago que la gente se vaya incluso en contra de su tranquilidad y de su estabilidad para hacer cosas nuevas? Súper difícil. Entonces, hay tres cosas que se deben hacer. Empezando por generar descontento con la situación. ¿Ok? Con la situación actual. ¿Qué creen que hace referencia a esto? ¿Descontento o inconformidad? ¿A qué creen que hace referencia esto o cómo lo harían ustedes? Al clima, No al clima, porque imagínate lo que fuera a hacer que para hacer que una empresa cambie sus procesos, de repente tengas que hacer que tenga mal clima. Sería bastante grave. Erika. O sea, hacerles conscientes de lo que está pasando y, como decía usted, del daño que está generando esto en realidad, porque como ellos están sumergidos en el agua, no son conscientes. Perfecto, perfecto, exactamente eso. Eso es toda la parte de intervención de desarrollo organizacional tiene que ir ligada a un plan de comunicación. Y la primera parte del de ese plan de comunicación es que la gente se concientice sobre lo que está pasando. Entonces, mm, requiriera, Sí, Leo. digamos que estamos teniendo una empresa en la cual muchas personas, a ver, la empresa está con problemas porque se están dando demasiados reprocesos. Entonces eso genera costos muy altos, ¿ok? Porque la gente tiene que estar quedándose más tiempo, tiene que hacer más horas extra, etcétera. Entonces, eso lo ven los gerentes y eso es lo que ustedes como consultores vieron, ¿verdad? Pero eso no necesariamente es lo que entienden los empleados, los obreros. ¿Qué harías para concientizarles? Podríamos hacer con los empleados, obviamente, un análisis de cómo ellos elaboran sus actividades. Entonces podríamos ir enlistando qué actividades hacen ellos, qué pasos siguen, y así preguntarles a ellos, ¿cómo podrías mejorar esto? De esta Ok, manera ellos dirían, esta cosa está tomando mucho tiempo, o cambiemos esto. Sería una manera de hacerlo. perfecto. Entonces podríamos hacer que las personas se sienten y vean qué es lo que están haciendo mal, ¿no es cierto? Es una opción. Ahora, si es que, a ver, entonces digamos que nos sentamos con los empleados. Aplicamos esta idea, ¿no es cierto? Y les decimos, a ver, ¿qué están haciendo muy lento? Eh, verifiquemos qué es lo que está muy lento para ver qué podemos cambiar. Mm, y digamos que logramos cambiar eso. ¿Quién gana ahí? Eh, Erika Vera. Leo, sería ambas partes. ¿Cómo? Sería ambas partes.
¿Por qué? Porque, o sea, en sí, los dos se benefician. Como Ponte. usted nos explicó, un ganar-ganar. Sí, a ver, ponte en los pies, ponte en los zapatos del obrero, ¿ok? Te sientan para que vos comiences a ver qué actividades estás mal, ¿no es cierto? Y que las hagas más eficientemente. Tú como obrero, ¿qué vas a sentir? ¿O qué vas a pensar? ¿Quién gana con eso? Creo que, o sea, ahí sería más, o sea, la persona que me contrata y estas cosas ganaría porque en sí, por ejemplo, él tiene el beneficio sobre mi productividad y sobre las actividades que yo realizo. El que va a ganar es el dueño de la empresa, porque él es el que Ujú. va a tener más rentabilidad. A mí me van a seguir pagando lo mismo, ¿verdad? Posiblemente pueda, o sea, posiblemente pueda haber otros aspectos, pero al final lo que estamos proponiendo aquí es una mejora para para el empresario, para el dueño de la empresa, para el accionista. Entonces, ese es uno de los más grandes problemas que nosotros solemos tener al momento de proponer estos planes de comunicación. Es em, pensar desde la empresa. Nosotros como psicólogos organizacionales comenzamos a pensar, por lo regular, bueno, casi siempre, comenzamos a pensar desde nuestro cargo, ¿no es cierto? Y desde nuestro cargo, ¿por qué es importante que esta persona mejore su productividad? Porque así va a ser mejor, va a llegar mejor a los objetivos, va a tener una mejor evaluación, etcétera, 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 etcétera. Pero eso no es lo que necesariamente le importa a la persona, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Volvamos un momento a los grupos de interés de la empresa. Nosotros tenemos una intervención X. Pongamos aquí. Esta va a ser mi intervención. ¿No es cierto? En este caso, disminuir tiempos de producción. ¿Ok? Y esta intervención va a afectar a varias personas. ¿No es cierto? Por un lado, va a afectar a los líderes. ¿Verdad? Seguramente sí, van a tener que hacer otras cosas más. Va a afectar a los empleados. Imagínense lo que es tener que llegar, o sea, a los obreros, quiero decir. Imagínense lo que es uno querer ya salir de trabajar todo el día y tener que quedarse en la fábrica horas extra para llenar matrices a ver qué están haciendo mal. Pucha, qué astera. No, ¿para qué me hacen hacer esto a mí? ¿Verdad? Va a afectar obviamente a los accionistas, ¿no es cierto? Y es posible que también afecte a la comunidad, ¿verdad? Si yo reduzco procesos, ya vamos a verlo un poco más tarde, pero la comunidad también se va a ver afectada. Entonces, el truco aquí está en ver cómo esta intervención, plantearle a los empleados, bueno, y a cada uno de los grupos de interés, cómo esta intervención les va a ayudar a ellos. O sea, obviamente la intervención, esto es un sistema, entonces la intervención va a afectar a muchas personas y va a ayudar a muchas personas desde diferentes partes, obviamente, pero no van, eh, pero no les estamos vendiendo bien la idea si es que decimos, señores empleados, ustedes vamos a trabajar en una súper propuesta de cambio en la cual la empresa va a ganar muchos más miles de dólares. Al obrero le va a importar nada, ¿ok? ¿Por qué? Yo sé, los obreros pueden decir, ok, más utilidades al final del año, pero la mayoría de personas, no solamente los obreros, a todos niveles organizacionales, la mayoría de personas piensan a corto plazo. Entonces, ganar en un año no les representa algo como interesante. Entonces, poniéndose en los zapatos de los obreros de esta fábrica, ¿cómo le puedes vender? ¿Cómo le puedes comunicar este proceso para generarle inconformidad con el trabajo que están haciendo actualmente
Montserrat Gómez. A ver, ¿se tiene que generar incomodidad a los obreros? Sí. Les dijera que tienen que ser más productivos, pero no se les va a aumentar lo que serían beneficios, lo que son las ganancias. No hay que ser malas personas. Con generar incomodidad es lo que dijimos, tenemos que comunicarles, hacerles ver la realidad que está pasando. No hay que cambiarles ahorita la realidad. Hay que hacerles ver cuál es la realidad actual para que se den cuenta de cómo esa realidad les está afectando. ¿Ok? Entonces, vamos con tu idea, Monse, y después de eso vamos con Francisco. ¿Cómo puedes concientizarle a estas personas, pero desde su punto de vista? Tal vez diciéndoles que, o sea, el trabajo que están haciendo está bien, pero no es como que lo que se espera de ellos, se espera un poquito más. Ok, eso sigue siendo desde el punto de vista de la empresa. Para mí como empresa me importa que ustedes se desempeñen mejor para poder ganar más plata. Entonces, aquí viene un truco difícil que es ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿Ok? Y es un ejercicio que tienen que aprender a hacer tarde o temprano como gente de recursos humanos. Francisco, dinos tú. Leo, justamente habría que tocar temas que digamos son importantes para ellos. Si es que el dinero, ya dijimos que ellos van a decir más utilidades, pero no. Entonces tal vez el tiempo puede ser algo como decirles, te das cuenta que te estás quedando 1 hora o 2 horas más de la que ya podría salir. Entonces tal vez eso le interese porque él dirá, eso le incomodaría, es como que, chuta, todo este tiempo me pude haber ido 2 horas antes y sigo trabajando. Entonces tal vez por ahí algo que les importa. Perfecto. Se te cortó un poco al final, pero exactamente va por ahí. Buscar qué es lo que les interesa a las personas, ¿no es cierto? Recuerden acuérdense de la parte de empatía, ¿no es cierto? Que tenemos en el Design Thinking. Aquí el Design Thinking pueden aplicarlo nuevamente desde el punto de vista de la intervención. Tenemos 5 grupos de interés, 4 o 5, no me acuerdo cuántos pusimos, y podemos hacer esto. Generemos la etapa de empatía con estas personas. ¿Qué es lo que les está generando esta sobrecarga de procesos? Entonces, un ejemplo excelente que pone Francisco es venderles la idea. A ver, tenemos muchas madres de familia entre las operarias. ¿Por qué no decirles que haciendo esto de aquí van a tener más tiempo con sus hijos? ¿Verdad? Usted va a poder salir más pronto, va a poder salir a tiempo y usted va a poder estar más tiempo con sus hijos. Entonces, qué interesante. Ahí sí ya las mamás van a decir, oh, wow, eso suena bien. Tenemos más hombres que mujeres. Ok, no solamente va a poder tener más tiempo con sus hijos, se va a poder ir a la cancha de la esquina y jugar rico a boli que le encanta. ¿Verdad? Entonces, les puedes vender la idea por el lado de lo que ellos están perdiéndose por por esta ineficiencia en los procesos. ¿Ok? Entonces, es salirse de su cabeza y empatizar con las otras personas. Recuerden, entonces la fase de empatía de Design Thinking es fundamental también aquí. Entonces, los líderes, ¿qué les va a importar a los líderes? María Emilia Hoyos. Y Leo. ¿Cómo les venderías a ellos? O sea, ahí sí sería como que viendo para la empresa, ¿no? ¿En qué Como sentido? va a aumentar la productividad, se van a reducir los tiempos, o ese tipo de cosas que van a generar más beneficio, digamos, a la organización. Déjame cambiarte un poquito, porque los líderes pueden ser los gerentes generales y cosas por el estilo. Pensemos en los supervisores. Mm, Leo, tal vez igual que los...
que los obreros, por ejemplo, también igual viendo qué es de interés de ellos. Sí, pero ¿qué crees tú que podría interesarles? Igual el tiempo, poder salir, por ejemplo, más pronto o estar evitando reuniones extras, digamos, con los gerentes o ese tipo de cosas que a la final les están comunicando que, o sea, que están demorándose o ese tipo de cosas. Perfecto, entonces una cosa que sí les puede interesar, claro, el tiempo libre es útil y es una cosa que les va a interesar también, pero otra cosa que tú dices es importante, menos reuniones para explicar las fallas, menos reportes de todas las fallas que tuvieron que tienen que reportar, ¿no es cierto? Menos papeleos y cosas. Todo eso de ahí es un beneficio, ¿saben? Usted se pasa como jefe de producción llenando papeles y papeles y papeles en vez de poder estar preocupado de lo que realmente es importante. Con esta intervención, usted se va a olvidar de todos los papeles y va a poder ocuparse de lo que es realmente importante en su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, eso a los supervisores les interesa más. Entonces, va por ahí, o sea, el plan de concientización, ¿no es cierto? Ese generar la incomodidad en la gente va por ahí y es fundamental. Em, Encontrar a las diferentes personas qué es cómo les está afectando a cada una de estas personas esta situación, ¿no es cierto? Para poder generar esta inconformidad con la situación actual. Entonces, ojo, solamente recuerden esto aquí, no es generar incomodidad haciendo cosas extra. O sea, no es decirles como por ahí alguna persona dijo, eh, ponerles, o sea, hacer que se vuelvan, que llenen más informes o alguna cosa así para que se sientan más incómodos, porque sí, es que demostrarles, comunicarles cómo está la situación actual para que se genere incomodidad con la situación. Entonces, por ejemplo, un taller puede ser muy útil. En el taller se les trae a las personas y se les hace trabajar sobre estos problemas y comienzan a darse cuenta de todos los problemas que tienen y de cómo esto aquí genera malestar. ¿Ok? Eh, Pueden hacer que en esa primera parte del taller se generen peleas, conflictos, que los conflictos emerjan, para que las personas se digan las cosas a las caras y se resuelvan. Pero necesitas generar este movimiento. Si es que no sacudes a las personas, no van a poder cambiar, no van a querer cambiar, más bien dicho. Entonces, siempre hay que acompañar al proceso de DEO con un proceso de comunicación interna súper fuerte. Y como digo, la primera parte es generar esta disconformidad, esta inconformidad por el proceso por lo que está pasando ahorita, con la situación actual, ¿no es cierto? Entonces, siguiente paso, ya les generamos inconformidad. Siguiente paso, ¿no es cierto? Yo ya puse aquí un montón de dibujos, a ver, adiós. Ya tenemos el descontento, la inconformidad con la situación actual, ¿no es cierto? Esto me va a ayudar a generar ansiedad por cambio. ¿Verdad? Ese es un resultado del de arriba. Estoy inconforme, no quiero estar en esta situación más, me cansé de esta situación, entonces eh, necesitamos cambio y por lo tanto lo tercero que tenemos que generar es la respuesta o básicamente seguridad psicológica. Darles la respuesta al problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con todo esto de aquí? Tomamos generamos esta inconformidad. La gente dice, no, no, es que esto tiene que cambiar. Me estoy perdiendo la vida de mis hijos. Estoy perdiendo, nunca jamás voy a poder ascender porque no puedo hacer gestión real. Solamente estoy haciendo gestión para, para llenar papeles y papeleos y papeleos y papeleos. Entonces no estoy haciendo nada de verdad. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago con esto? Y le das la respuesta. ¿Ok? Entonces le generas un plan. Lorena Durazno, ¿cuál sería el tuyo? ¿Qué propondrías tú? No se te escucha, Lore.
Ahí sí. Ahí sí. Ya. Ujú. No sé, no tengo ni idea clara de qué podría proponer. O sea, no le calo muy bien qué podría decir o hacer para que eso pueda darse. ¿Qué se te ocurre que podrías hacer? Mm, no sé, o sea, no sé. ¿Alguien más que se le ocurre alguna cosa? Elizabeth Gualpa. Sí, Leo. ¿Qué se te ocurre a ti? No sé, como que darles la seguridad de que, a ver, cómo, o sea, aquí es la parte como que darle seguridad psicológica, como usted. Pero, o sea, para darles la seguridad psicológica tienes que darles una respuesta, ya un plan. ¿Qué crees que podrías hacer? No sé, quizás haría como que mostrarles la dinámica del proceso, qué se va, qué cosas se van a desarrollar, los beneficios que le van a traer, Perfecto. más o menos, y lo que va a cambiar, ¿qué tal? Exactamente. Entonces, ya les mostramos el plan, ¿no es cierto? Y cómo vamos a cambiar las cosas. Entonces, a ver, ¿cuál es la segunda etapa después la, después de la empatía? ¿Cuál es la segunda etapa? Felipe Márquez. En el Sí, design Leo, thinking. disculpe, se le cortó, creo. Después de ideación, ¿cuál sería la siguiente etapa? De design thinking estoy hablando, ¿no? Prototipar, profe. No, eso es mucho después. La planeación. No hay planeación en La el modelo. retroalimentación. Tampoco hay retroalimentación en design thinking. ¿Sería el definir el problema? Definición del problema. Exactamente. Y después de definición del problema, para tratar los dos problemas al mismo tiempo, viene Valeria Martínez. Tal vez prototipar. No, todavía. Empatía, definición. Tercer paso es... ¿Retroalimentación puede ser? No hay retroalimentación en este modelo. Todo el modelo es básicamente basado en retroalimentación, cada uno de los pasos. A ver, Valeria, tenemos ideación, perdón, tenemos... Ay, ya les dije. Idea. Ok, entonces, tenemos empatía, tenemos la definición del problema y tenemos la ideación, ¿verdad? Entonces, ya nos sentamos a conversar con la gente. Recuerden que este proceso es siempre quanti, quali, quali, quanti, quali, quanti. Entonces, hicimos todo nuestro diagnóstico y al final de nuestro diagnóstico tenemos que asentar todo esto de aquí en un espacio quali, que pueden ser grupos focales o talleres en los cuales las personas nos dicen cuál es su perspectiva del problema y qué es lo que están pasando. Entonces, este es un espacio de empatía. Estamos de nuevo recopilando información de las personas. Entonces, con eso decimos, ok, entonces la mayoría de personas lo que van a ganar, ¿no es cierto? Nuevamente ponemos aquí nuestra intervención, ¿no es cierto? Y tenemos aquí a nuestros grupos nuevamente. Entonces, tenemos los accionistas, tenemos los supervisores, tenemos los operarios y tenemos la comunidad. Entonces, lo que van a ganar las personas que más van a trabajar, que son estos de aquí, ¿no es cierto? Ya dijimos es tiempo libre.
Esto nace de mi etapa de empatía, ¿verdad? Entonces, con esto bajo ya a definir exactamente qué nomás vamos a hacer en nuestro proceso. Entonces, vamos a rediagramar los procesos, ¿no es cierto? Bueno, básicamente es una reingeniería de procesos. Ponemos aquí reingeniería, ¿no es cierto? Vamos a hacer capacitaciones. Vamos a instalar un nuevo software, ¿verdad? Y esta va a ser nuestra intervención. Esta va a ser nuestra intervención dura. O sea, esto es lo que vamos a hacer específicamente. Pero eso no es lo que vende. Y esto es lo que a la gente no le interesa. Lo que a la gente le interesa es la parte, aquí en la parte de la ideación. Esto aquí es lo que vamos a hacer, pero ¿qué es lo que vamos a conseguir? Eso es lo que a la gente le interesa. ¿Ok? Entonces vamos a conseguir reducción de tiempos, menos carga de trabajo, ¿no es cierto? Más plata en general, pongamos así. Pero el foco, lo más fuerte está aquí, ¿no es cierto? Entonces mi proceso de ideación tiene que terminar con un nombre, ¿ok? Mi intervención tiene que tener un nombre. Es como vender un producto. Por eso mismo les pongo el ejemplo del Design Thinking, o por eso mismo el Design Thinking es una buena herramienta para esto de aquí, porque ustedes lo que están haciendo es básicamente venderles a los empleados un producto o un servicio, ¿ok? Entonces hay que ponerle, como todo producto, hay que mercadearle bien y hay que, ponerle un logo, ponerle un nombre, ponerle un eslogan, todo eso de ahí. Entonces todo lo que están aprendiendo sobre cómo mercadear y todo lo que vamos a ver más adelante en emprendimiento sobre cómo mercadear se puede aplicar aquí también. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vas a vender esta idea a los empleados? Entonces, con estas tres cosas que vamos a hacer, ¿no es cierto? Que vamos a conseguir, que es reducción de tiempos, menos carga de trabajo y más plata, con esto de aquí, ¿cómo le llamarías a este proyecto? Esta pregunta. Erika Vera. No, Erika ya habló, ¿verdad? Pasamos al siguiente. Andrés Morales. Sí, Leo. ¿Cuál sería tu propuesta? Después de ver esos 3 pasos que mostró. O sea, de nombre, tal como dijimos hace un momento. Pues podría... ¿Cómo le explico? Una propuesta de un nuevo cambio. Chuta, no sé cómo decirle. ¿Cómo le llamarías a tu producto para que venda? Primero a mi producto le tendría un nombre llamativo que sea dirigido a la población a la que quiera llegar y que brinde unos servicios que tenga que... A ver, ¿cómo le explico? ¿Cómo le llamarían? Podría ser Considerando lo que hemos dicho, va a ser una propuesta que le va a permitir a las personas tener más tiempo, ¿no es cierto? Poder disfrutar más de su tiempo, salir más temprano, poder hacer más con su vida. ¿Cómo le llamarían? ¿A quién se le ocurre un nombre? Servicio eficientes en menos tiempo, puede ser, no sé.
O sea, es una buena idea inicial, pero nuevamente está muy enfocado hacia la empresa, no hacia lo que la gente consigue con esto. Lluvia de ideas, amigos. Pongan el nombre que quieran, lo que primero se les ocurra. Hay una frase, Leo, que es trabaja para vivir y, a ver, ¿cómo? Ya me confundo. A ver, es trabaja para vivir y no vives para trabajar, algo así. Yo le puse algo así. Ok. No vivas para trabajar. Podría ser. ¿Alguien más que se le ocurra otra idea? Jaime Andresari, que sería la siguiente persona porque ya salió Lorena. Que el nombre, Sí, ¿qué se le ocurriría? no sé, le pusiera como que bienestar justo y equitativo, tal vez. Bienestar justo y equitativo. O sea, no tiene mucho que ver con el tiempo, que es lo que queríamos, ¿no es cierto? Tiene que ser algo que transmita más el espíritu de la intervención, lo que queremos que las personas se lleven de esto de aquí. Entonces, claro, estamos hablando de bienestar, estamos hablando de ser justos y equitativos, está bien, pero no es de eso lo que estamos queriendo vender. Lo que estamos queriendo vender es el chance de las personas de disfrutar más de su tiempo. Entonces, O sea, puede ser algo como que el tiempo sea tu mejor aliado. perfecto, ya comenzamos a meterle un poquito más ahí, ¿no es cierto? Entonces, que el tiempo sea tu aliado. Chévere. Suena interesante, todavía le podríamos trabajar un poco. En el sentido de que, si es que el tiempo es mi aliado, ¿qué consigo de bueno? ¿Ok? Tiene que ser un nombre, bueno, podríamos pasar aquí todo el resto de la hora conversando, pero al final, ¿a qué quiero llegar? Que tiene que ser un nombre que venda la idea principal, que es lo que queremos que la gente se lleve más. Entonces, si es que son, por ejemplo, madres de familia, podría ser el plan, proyecto o plan, el plan más familia. Me estoy inventando así cualquier cosa. O el plan... mm, em, el boli de las tardes, lo que sea, cualquier cosa, váyanse por lo regular el gobierno lo hace bastante, ¿no? Váyanse a los planes que tiene el gobierno y siempre van a tener plan más comida, el plan vacunación a todos, el plan ni sé qué. Entonces, siempre que vean ese tipo de cosas es porque alguien de atrás está mercadeando el nombre del proyecto y quiere que se transmita rápidamente. Y si se fijan nuevamente, todos esos planes tienen un logo, tienen una mascota muchas veces, tienen hasta eslogan y así. Entonces, todo esto de aquí tiene que transmitirse en el plan formal, y eso quiero que se lleven también. Entonces, todo eso de aquí tiene que transmitirse en el plan formal o el plan duro, si quieren ponerle. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer como actividad por actividad? ¿No es cierto? Entonces, primero vamos a hacer esto de aquí, después vamos a hacer esto de acá, después vamos a hacer esto de acá y así. ¿Ok? Pero también tenemos un plan de comunicación. ¿Ok? Que tiene que ser paralelo al anterior y que vamos comunicando todas las cosas que queremos que la gente vaya enterándose del plan. Entonces, lanzamiento del plan, haces una campaña y vas comunicando a las personas todas las cosas para generar esa inconformidad, para poder generar ese movimiento que queremos en la gente, para poder descongelar, ¿no es cierto? Entonces, les descongelamos con todo este plan de aquí y cada vez que vamos haciendo una cosa acá, cada vez que hacemos una cosa aquí, eso me guía en cómo hacer las cosas acá arriba
y viceversa. Entonces es un espacio en el que siempre va a haber mucha retroalimentación. Entonces comunico a las personas y me entero que las personas de mantenimiento no les gusta el plan porque les gustan las horas extra. Entonces no quieren el plan porque si se van más temprano ganan menos. Ok, entonces hay que pensar el plan desde un punto de vista que ellos no terminen perdiendo. Ok, la empresa estamos desperdiciando $2 millones por culpa de la ineficiencia. Si es que reducimos eso de ahí, las personas vamos a subir los sueldos, ¿verdad? Entonces vamos a pagar mejor si es que logramos tener estas metas. ¿Ok? Entonces las personas dicen, ok, entonces estoy ganando más plata, a cambio dime más pronto, pucha, me encanta, ¿verdad? Entonces el plan de comunicación va de la mano del plan de intervención, del plan de intervención dura, y siempre con esta idea de la marca, ¿no? Pues cada vez que vamos a sacar una nueva parte de la intervención, vamos a comunicar. Mañana vamos a empezar ya con la parte del software, entonces comenzamos a generar una mañana. En un mes comenzamos ya con la parte del software, entonces comenzamos a hacer una etapa de comunicación, de generación de expectativas. ¿Estás cansado de usar Excel? Te han rechazado miles de una hoja que te demoraste 50 horas en estructurar porque te equivocaste en una fórmula. Bueno, con el nuevo software, no sé cuántitos, vas a olvidarte de todos tus problemas, ¿no es cierto? Entonces les vendes la idea, les vas comunicando y les vas vendiendo la idea todo el tiempo. Y al final el logo, el nombre, el logo y el eslogan, ¿no es cierto? Entonces el plan, más familia, porque el tiempo con los tuyos es irreemplazable, yo qué sé. Entonces vas comunicando de esa manera. Y por ahí va la intervención. Solamente ahorita vamos a acabar con esto, hablando de la parte de del descongelamiento. ¿Ok? Mañana hablamos ya de los tipos de intervención que hay y de los niveles de intervención que existen. ¿Ok? Pero entonces, por lo pronto, llévense esto. En su intervención que ustedes van a proponer, tienen que proponerla pensando en las cosas duras que van a hacer, ¿no es cierto? Las cosas blandas que se van a obtener los grupos de interés y cómo vamos a comunicar todo esto. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el nombre del plan? ¿Cómo lo vamos a comunicar? Etcétera. Ah, sí, y vamos a hablar también un poquito más de marketing interno, de los componentes del marketing para poder hacer un buen plan de marketing. ¿Ok? Preguntas. Leo yo. En la Sí, segunda Mateo. parte que usted había dicho, que va más o menos como, podría ser más o menos como un borrador. O sea, la parte que estábamos hablando hace un rato, se me fue el nombre. Me perdí un poco. ¿A qué te refieres con borrador? O sea, es que no me acuerdo del nombre exactamente. La parte justo que estábamos viendo, que usted nos dijo que era Te voy la... a compartir la pantalla para que me digas tal vez. Ya. La parte del plan de comunicación, o sea, no como un borrador, sino como una parte, digamos, de... como... O sea, no sé cómo expresar. Sería más o menos como un plan, o sea, se me fue la idea, olvido. Ok, no hay problema. A ver, lo importante del plan de comunicación es que tiene que tener muy en claro qué es lo que la gente necesita, qué es lo que nuestros grupos de interés necesitan, ¿no es cierto? Para poder demostrar cómo nuestro plan va a llevarnos allá. Ojo, no tiene que ver con mentir en ningún sentido. Jamás podemos decir o tener en el plan de comunicación información que no sea lo que realmente sale del programa. Aquí el tema es vincular los intereses de la empresa, ¿no es cierto? Y de la intervención en sí con los intereses de la gente y ver dónde está ese punto medio. ¿Ok? Recuerden el ejemplo que les había puesto sobre la naranja y los dos niños que querían la naranja, ¿no es cierto? El uno quería para jugo, el otro quería para hacer un pastel, la cáscara. Entonces, encontrar ese punto medio en donde los intereses concuerdan y vender el proyecto por ahí. ¿Ok?
Otro ejemplo es el que les contaba de la minera que trabajó mi profesor de la maestría. El profesor lo que quería, o el grupo de desarrollo organizacional de la empresa, lo que quería era generar más colaboración entre las áreas. Entonces, ¿qué hizo para eso? Pues encontró un punto en común, que era trabajar en en el ausentismo. A ningún jefe le conviene que, que su personal no esté yendo a trabajar. Entonces, a los jefes ya les vendieron esa idea, ¿no es cierto? Y la forma de trabajo era que todos tenían que estar haciendo cosas en conjunto para poder disminuir el ausentismo, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les ponen a trabajar en algo que es lo que les interesa a todos, ¿no es cierto? Y como efecto secundario se obtiene que la gente está colaborando. Entonces se obtiene el resultado de la intervención, pero a través de trabajar en lo que a las personas les interesa, no en vender lo que a la empresa le interesa o a lo que ustedes como profesionales del DO les interesa, sino vender lo que realmente la gente está dispuesta a hacer y lo que la gente realmente va a sacar beneficio. Caso contrario, no van a obtener un cambio que perdure. ¿Ok? Bien, vamos a terminar con eso la clase, a menos que haya más preguntas. Yo leo una pregunta. Erika Martínez, cuéntame. Ya, entonces nosotros ya primero tendríamos que tener ya hecho nuestro plan de intervención para luego, para luego empezar con nuestro plan de comunicación, evidentemente ya analizando los grupos de interés y cómo va a beneficiar esta intervención a cada uno, ¿verdad? Exactamente. Ya, Exactamente. eso es todo. Entonces, con lo que ustedes diagnosticaron, ¿no es cierto? Ustedes se pueden decir, entonces, lo que hay que hacer aquí es esto, ¿no es cierto? Y estas pocas actividades adentro de todo eso de ahí, pero está enmarcado en una sola intervención que tiene varias cosas adentro. Y esta sola intervención, ¿cómo afecta a la gente? ¿No es cierto? Y en base a eso, positiva, negativamente, cómo afecta a la gente, ¿no es cierto? Y ver cómo vender esto de aquí desde el punto de vista de lo positivo, desde el punto de vista de la persona. Esta fase de la empatía es crucial. No vender porque a mí me importa o porque, claro, como uno como persona de recursos humanos va a decir, necesito incrementar la eficiencia de mi personal y por lo tanto me importa muchísimo que sus evaluaciones de desempeño salgan mejor. Pero eso es lo que a mí como persona de recursos humanos me importa. En realidad, a los empleados de eso no les importa. Entonces, vender desde el punto de vista de ellos, de las personas más afectadas, cómo esto de aquí les va a ayudar. ¿Ok? En el caso del despido intempestivo que tuvimos que hacer en la farmacéutica, 1/3 de las personas se tuvo que ir. ¿Cómo les vendes un proceso de cambio así de fuerte desde el punto de vista de que ellos salgan beneficiados? Ahí está el reto. Entonces, lo que hicimos fue, las políticas eran, van a tener que salir, ¿ok? Pero primero, si es que hay dos personas, por ejemplo, había muchos casos en los cuales eran esposo y esposa, madre e hijo y así trabajando, no vamos a sacar a dos personas de la misma familia. ¿Ok? Primera política. Entonces, siempre se va a quedar la familia con una persona ahí. ¿Ok? En el caso de que se pueda. Y la otra política era, en cuanto comencemos a remontar y tengamos capacidad, necesitemos más empleados, primera opción de reclutamiento, ex empleados. ¿Ok? Entonces, claro, ahorita nos toca que salga, no podemos hacer nada al respecto porque si no quebramos. Y si es que quebramos, todos quedamos sin empleo. Entonces, vamos a tener que despedir a 1/3 de las personas, pero en cuanto comencemos a tener mayor producción, que esperamos que sea de aquí en 6 meses, 1 año, todas las personas que salieron son nuestros primeros candidatos de volver a ingresar. ¿Ok? Entonces, obviamente eso no soluciona la vida de todo el mundo, pero por lo menos se generaron políticas que sean amigables con las personas que iban a sufrir en este proceso de cambio. ¿Ok? Entonces, se puede, hay que hacer siempre este ejercicio de ponerse en los zapatos del otro, pero sí se puede. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, ahora sí,
¿Qué les parece mejor? ¿Hacer la hora de corrido hasta las 12:40, 12:45 en este caso, o tomar los 10 minutos de descanso en el centro? Tomarnos 10 minutos de descanso en medio y al final, profe. ¡Ja! ¡Qué conveniente! No sé si podría darles descanso también al final. Así que Profe, negociemos por seguido el está centro o al bien. final. Seguido está bien. Seguido A ver. está bien, pero no sé qué piensan los demás. Levanten la Sí, mano seguido. los que creen que es mejor seguido. Ok, pues creo que vamos seguido. Y ya que estamos en estas, me acabo de acordar que más o menos hace 40 minutos vi que un montón de gente salió de la clase. Entonces vamos a tomar la lista de nuevo. O más bien, voy a ir viendo rápidamente. María Emilia. Es que no tengo los apellidos, no, olvídenlo. Voy a tomar lista rápidamente. Tome una captura y ya como hace el profe Boris. Una captura de las personas no es mala idea. Perfecto. Ok, veamos cómo me va con esa idea de Gema. Bien, chicos, muchísimas gracias. Un abrazo con todos. Pablo y Ana, Camila, ¿quieren decir algo o solamente era por la votación? No era la votación de Era la si era la hora votación. corrida. Ya le bajo la mano, pero